Buenos días con todos, chicos, chicas. Mi nombre es Genaro Mesa. Soy su profesor de geografía que los va a acompañar este ciclo. Eh, el día de hoy, según lo programado, vamos a conversar sobre lo que es los desastres naturales. Yo quería mostrarles un video sobre lo que es un desastre, lo que son los peligros, lo que es la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque según la teoría en la gestión de riesgos, los desastres son constructos sociales, más no es, se podría decir naturales, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un rato que estoy pasando mi PPT, pero no soy el profesor Montenegro, soy Genaro Mesa, solo que no sé renombrarme aquí en el Meet, no sé cómo poder cambiarme el nombre. Igual voy a compartir el video para que puedan observar más o menos lo que ha sucedido en estos últimos tiempos en nuestro país. Qué increíble. Miren, esta es la que viene la vaca, 2 vacas. Qué locura. La vaca está atrapada en el huaico. A punto de colapsar todo. Está tratando de salir. Un chancho por allá. Oh, se lo llevó el chanchito. Puta madre. Ahí está sacando otro chanchito por allá. Brother, tiene que llamar a la ayuda. Oh no, se viene un container ahí. Una persona ahí. ¡Oye, salgan de ahí! ¡Eh! ¡Oh, mierda! Se va a llenar todo, no.
MotoG Play, ¿no? ¿Cuál es tu contraseña, Héctor? ¿De tu celular? Ahí, espérate. 1987 Héctor. 1987. Héctor, en minúscula, ¿no? Sí. Claro. Vemos ahí. ¿1982? 1982. No, 1985. Bien, como hemos podido observar en el video, esto es se podría decir, un fenómeno natural, ¿no? A diferencia con los desastres, los fenómenos naturales son procesos, como la misma palabra dice, que se dan cotidianamente en el planeta Tierra. Esto es producto de la misma interacción de las fuerzas que hay. Pueden ser fuerzas endógenas, exógenas. Los desastres se podrían definir como un proceso, una construcción social que se da producto de ¿qué? De ciertos peligros ambientales o producidos por el hombre, multiplicados con o también relacionados con la vulnerabilidad. O sea, peligros por vulnerabilidad igual desastre. Tengo un PPT que estoy tratando ahorita de poder enviárselos, pero no me puedo conectar desde mi otra laptop. Igual voy a tratar de enviárselo a su tutora, en la cual tengo ya definido qué cosa es cada cosa, ¿no? Pero quería comenzar con este video porque actualmente estamos observando, ¿no? Que en nuestro país se están dando ciertos fenómenos naturales que afectan a la población. Cuando un fenómeno natural afecta a la población, podemos hablar de un peligro o una amenaza. Y según la definición, el peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por reacción humana se presente en un lugar específico, con una intensidad y un periodo de tiempo y frecuencia definidos. En otras palabras, es los fenómenos naturales, cómo influyen en la población, cómo pueden afectar a la sociedad. Por definición, nosotros sabemos que, la geografía es aquella ciencia que estudia esta interrelación, ¿no? del espacio geográfico con el ser humano, cómo se interrelacionan y cómo realiza distintas actividades económicas dentro del espacio geográfico. Para hablar de desastres, se tiene que hablar de tres definiciones, como les he mencionado hace un momento: peligros, vulnerabilidad y riesgo. Ahora, el problema con nuestro país es que no está muy bien desarrollada la gestión del riesgo de desastre. ¿Qué quiero decir? Que todavía seguimos observando que, producto de los fenómenos naturales y peligros, tenemos esa susceptibilidad o esa gran exposición a ciertos fenómenos naturales.
y eso perjudica y es lo que sucede como lo hemos visto el día en ese video, ¿no? Que era un proceso natural, es un deslizamiento, una remoción de masas, huaicos, es un huaico que está afectando a la población y esta afectación de la población es producto de ¿qué? De una mala planificación. Allí ya se puede hablar de desastre, allí se puede hablar de a ver, voy a poner acá, voy a compartir esto. Este es el boletín. El boletín que se les ha entregado menciona desastres naturales. Yo tengo allí una discrepancia porque los desastres no tienen tanto que ver con lo natural, porque si nosotros ponemos el peso a que el fenómeno ha destruido o genera un desastre, estamos hablando o estamos poniendo, estamos dándole una visión más catastrófica, como diría Alan Laverne, ¿no? En su definición. ¿Qué quiero decir también con esto? Que al poner el peso en los fenómenos naturales y su impredecibilidad, como mayormente lo conocemos, que dicen, ¿no? La gente, nunca por aquí pasó un huaico, no sabíamos qué iba a pasar, no estábamos preparados, etc., 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 de excusas, creo yo, que dan no solamente la población, sino también las autoridades, con la cual se desligan de su responsabilidad como autoridad para poder planificar el territorio. Aquí tengo una imagen de lo que es, de lo que ha pasado en Punta Hermosa. A ver, voy a compartírsela con su tutora, que le he tomado una foto de pantalla y voy a compartirlo. No sé cómo puedo compartirlo. Para que más o menos me entiendan de a lo que estoy refiriendo. Esto es Punta Hermosa. Esto es Punta Hermosa. Podemos observar que este es el cauce natural del torrente por donde pasa este fenómeno natural, que es el huaico. Miren dónde ha construido la población sus viviendas. Esto es un desastre natural, a lo que me refiero, que ha sido producido por acción de la naturaleza o ha sido producido por acción del ser humano. Esta es una negligencia humana. Esta es los desastres, por eso se le mencionó que es una construcción social, porque es producto de la acción del hombre y su vulnerabilidad para afrontar. Imagínense, pues, ¿no? Hace poco habíamos visto también en noticias cómo aquí cerca, ¿no? En San Martín de Porres, una casa se ha caído y ha ocurrido un desastre, ¿no? Que ha sido una pérdida humana, dos pérdidas humanas, la señora y el hijo, ¿no? Que vivían en esta casa. Pero esto es producto de ¿qué? De que muchas veces no planificamos el territorio correspondiente porque falta de voluntad política, falta de financiamiento o distintos otros factores que implican que ocurran estos tipos de eventos. Haciendo una comparación, ¿no? El país de Japón es un país altamente sísmico que se encuentra dentro del cinturón de fuego, al igual que nuestro país, Perú. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos tienen avances tecnológicos y han invertido para poder afrontar estos fenómenos, reduciendo su vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad o la exposición que tiene el ser humano, la sociedad, para afrontar los peligros, los fenómenos, como les he mencionado hace un momento, ¿no? Los peligros o fenómenos es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino
de origen natural o inducido por acción humana se presente en un lugar específico con una intensidad y un periodo de tiempo y frecuencia definida. Con esto, con esta definición y con estos apuntes, podríamos también nosotros ya variar, cambiar esa definición en la cual se mencionan que los desastres son naturales, cuando hemos visto que los desastres no son naturales, sino que han sido inducidos por la mala planificación, la falta de fiscalización u otros eventos que han hecho que la población se asiente en zonas de alto riesgo, de alta peligrosidad. Según la definición de nuestro boletín, menciona, los fenómenos naturales como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad. Allí yo también tengo una discrepancia. ¿Qué quiero decir? Que un fenómeno no va a pasar por su intensidad o límite de normalidad a ser un desastre. ¿Qué quiero decir con esto? Que los fenómenos naturales, como en este ejemplo mencionan, terremotos, lluvias, huracanes o el viento o desbordes de ríos, son procesos naturales y que se miden en una escala geológica. Estamos hablando de una escala de 0 a miles y millones de años, a cientos de miles de años. No estamos hablando en una escala antropomorfa, ¿no? O antrópica, que quiere decir una escala humana de 0 a 80 años. Por eso muchas veces la población menciona de que desde que viven allí hace 40, 50 años, nunca ha sucedido un fenómeno natural. Nunca ha pasado un huaico con tanta magnitud. Pero estamos perdiendo de vista de que estos fenómenos se miden en una escala geológica, una escala de miles y millones de años. La cordillera de los Andes es una cordillera joven que se sigue formando. ¿Y qué quiere decir esto? Que producto de sus mismos procesos endógenos va a seguir elevándose la cordillera hasta llegar a un punto máximo, ¿no? Pero estos procesos endógenos van a generar ciertos fenómenos dentro de nuestro país. Terremotos, sismos, vulcanismos, erupción volcánica, desprendimiento de tierra, movimientos en masa, flujo de detritos, distintos tipos de fenómenos a los cuales nosotros también estamos expuestos. Por eso es que tengo esta discrepancia entre la definición que da y lo que es un desastre, ¿no? Medido generalmente a través de un parámetro. Bueno, eso sí es correcto, ¿no? Los fenómenos normalmente se miden con parámetros. Magnitud de momento sísmico para la escala de Richter, escala Saffir-Simpson para los huracanes, etc. Ahora, esto es lo más importante. Los desastres son causados por las actividades humanas que alteran la normalidad ambiental. Por ejemplo, la contaminación del medio ambiente, la explotación errónea e irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo y no renovables como los minerales. Es correcto. Ejemplo, volvamos otra vez a nuestra realidad. ¿Qué sucede con las cuencas bajas de los ríos que tenemos aquí en Lima Metropolitana? El río Chillón, río Lurín, el río Rímac. ¿Qué sucede? En las zonas bajas, lo que ha hecho la población es deforestar toda esta zona para poder realizar sus actividades. Pueden ser económicas, pueden ser sociales. En el caso del río Lurín, han deforestado toda la cuenca baja que tenía cierta vegetación endémica para poder realizar una actividad económica como la agricultura, como la ganadería. En el caso del río Rímac, han deforestado para poder asentarse la población, para hacer una zona urbana. Y estos cambios constantemente se dan en todo nuestro país. Y por eso es que los desastres son causados por esta actividad humana. ¿Por qué? Porque ese es el cauce natural del río. Si tú te asientas de repente a 20, 30 metros del río y en una crecida se desborda e inunda tu hogar, es producto no de la naturaleza, sino de la negligencia humana. Eso hay que recalcar bastante.
constantemente eso. Ahora, ¿qué es una amenaza? Una amenaza se refiere a un fenómeno, una sustancia o actividad humana en condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos. Tipos de peligros. Este PPT se lo voy a enviar a su tutora cuando solucione el problema de internet en mi laptop para que puedan revisar y también un poco más de teoría cuando se habla de desastres, de gestión de riesgos de desastres. Tenemos a los peligros de origen natural. Son aquellos eventos geológicos, hidrometeorológicos, biológicos, etcétera, en cuya ocurrencia no ha intervenido la actividad humana, los que le mencionaba hace un momento. Son los fenómenos naturales. Pueden ser tsunamis, pueden ser sismos, terremotos, erupciones volcánicas, precipitaciones, remoción de masas, huaicos, heladas, avalanchas, aludes, friajes, ciclones, huracanes, todos los fenómenos naturales donde no interviene el hombre. Esos son los peligros de origen natural. Pero también hay peligros socionaturales. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos eventos cuya producción, además de tener un componente natural, hay una participación humana activa de la actividad humana. Y esta actividad humana incrementa, como dice aquí en su definición también, la potencialidad destructiva recurrencia, acelerando su acontecimiento o su forma de actuación. Claro, no solamente hay sismos, no solamente hay tsunamis en nuestro país, ¿no? Con el tsunami y el terremoto y el tsunami que se ha pronosticado que va a suceder en Lima Metropolitana, próximamente, no tan próximo, pero sí se está pronosticando que va a haber un gran sismo por la acumulación de energía que hay en la placa que justo da, en la zona de la placa que da en el centro de la costa peruana. ¿Qué sucede? Que producto de este sismo que normalmente va a suceder, la población se ha asentado. Ejemplo, el distrito de La Punta en el Callao está bajo el nivel del mar, unos 5 u 8 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué va a suceder cuando suceda, valga la redundancia, este fenómeno natural, el sismo? Esta ciudad va a ser inundada por el tsunami, va a desaparecer completamente, ¿no? ¿O qué va a suceder después de que haya el gran sismo en Lima? Según los pronósticos y lo que se ha proyectado que va a suceder en Lima Metropolitana, producto de las construcciones, las autoconstrucciones, sin seguir ningún parámetro, va a haber destrucciones de casas, incendios. En algunas zonas como Villa El Salvador va a suceder la licuefacción de los suelos, se va a hundir los suelos, de igual forma en el distrito de La Molina, y otros eventos que van a aumentar producto de la acción humana. Otro ejemplo, Chosica. Normalmente siempre se activan las quebradas. Estas quebradas, estos huaicos, estos deslizamientos se dan periódicamente. ¿Qué sucede? La población se ha sentado justo donde pasa el huaico, en ese torrente. Y esto aumenta la potencialidad destructiva de los fenómenos, de los peligros. Punta Hermosa, ¿no? Tanto las ciudades más adineradas como las ciudades más pobres. Punta Hermosa, una ciudad planificada, supuestamente, entre comillas, planificada, tiene buenos equipamientos, el nivel socioeconómico alto, vías rápidas, pero ¿qué ha sucedido? También se ha asentado la población en un cono de deyección, donde finaliza un huaico. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? A la población sacando, queriendo que le abastezcan de bloqueadores para poder seguir trabajando y descolmatando todo ese torrente. La solución allí es la reubicación total de esa población. Ahora, ¿se va a dar tanto en Chosica como en Punta Hermosa? Me entra la duda allí, ¿no? Ya tiene que ver más factores políticos. Esos son los peligros socionaturales. Pero también hay
peligros antrópicos o tecnológicos. Y esta es una amenaza que se origina a raíz de las condiciones tecnológicas o industriales, lo que incluye accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en las infraestructuras o actividades humanas específicas que pueden ocasionar la muerte, lesiones, enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o económicos o daños ambientales. ¿Qué quiero decir cuando hablo de peligros antrópicos? Ejemplo, Mesa Redonda. Se incendió todo Mesa Redonda y mucha población murió. Otro ejemplo, Chernóbil. Es un peligro ya generado por la tecnología y por el ser humano. No tiene que ver nada, no tiene nada que ver la naturaleza. Es un peligro latente, ¿no?, que puede suceder. Otro ejemplo, después del tsunami de Japón, hubo una gran fuga también de energía nuclear, ¿no? La central nuclear, si no me equivoco, de Fukushima fue la que entró en explosión y también contaminó después del gran sismo y tsunami que hubo en Japón en el 2011. ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene el Perú? Bueno, desde lo natural, los peligros naturales son los sismos, aluviones y precipitaciones pluviales, lo que también menciona en su boletín, ¿no? Allí ustedes pueden darle una lectura de qué cosa es cada cosa. En los peligros socionaturales tenemos las inundaciones, los deslizamientos, aluviones, la desertificación, que también es un proceso, es un peligro socionatural porque se ha erosionado el suelo producto de la actividad económica como la agricultura, ¿no? Y esto ha hecho que los suelos pierdan sus nutrientes y se genere una especie de desierto superficial dentro de esta gran zona o territorio. La salinización de suelos, también producto de esta expansión agrícola, ¿no? Y en los peligros tecnológicos dentro de nuestro país, la contaminación ambiental, tenemos los incendios urbanos, también tenemos las explosiones y derrames de sustancias tóxicas. Bueno, en geografía tenemos lo que es cómo poder medir todos estos peligros, cómo poder saber qué zona es más peligrosa, qué zona es moderadamente peligrosa o qué zona es no tan peligrosa o un peligro bajo, ¿no? Y qué zona también es crítica. Cuando me refiero a crítico es que tiene un peligro muy alto, tan latente que ya no se puede hacer nada, no se puede mitigar. Y ese es otro de las acciones que puede tomar, ¿no? Bueno, el análisis de peligros es una aproximación a la probabilidad de ocurrencia de un evento que podría afectar a la unidad productiva existente al proyecto, lo que a su vez es el insumo para la construcción de escenarios considerando las características del fenómeno peligroso, localización, área de influencia, la recurrencia o frecuencia, la severidad o intensidad, la duración y la previsibilidad. Ejemplo, ¿no? Un huaico. ¿Cómo puedo yo analizar el nivel de peligro de un fenómeno natural como el huaico, como un deslizamiento? Primero, la localización. ¿Dónde se localizan estos huaicos? En las quebradas de la cordillera occidental, la cordillera más joven de nuestro país, la que está saliendo de Lima, ¿no? Está dentro de la vertiente del Pacífico. ¿Cuál es el área de influencia? De repente puede ser Chosica, Matucana, Punta Hermosa. Al norte tenemos a Caraballo, Comas, San Juan del Lurigancho, en Lima Este. La recurrencia o frecuencia, ¿cada cuánto ocurre? Épocas de verano, ¿no? En la época de lluvias de verano, la época en la cual la temperatura sube constantemente y esto hace que
sea más frecuente, más recurrente. El cambio climático ha hecho de que estos fenómenos que se dan de manera periódica, se acorte este tiempo de periodicidad y suceda con más frecuencia. Este también es importante porque el cambio climático ha generado, ¿no?, que se empeoren las condiciones de los fenómenos naturales, de los peligros naturales. En estos momentos estamos midiendo, ¿no? Midiendo de manera científica, se está midiendo las temperaturas altas, las precipitaciones y también el aumento de la temperatura del mar. ¿Para qué? Para poder pronosticar si es que este año vamos a vivir el fenómeno del Niño o si no vamos a vivirlo. Haciendo una probabilidad, ya estamos casi finalizando marzo y seguimos con las temperaturas mayores a 28 grados. Y todavía hay precipitaciones al norte y en el centro de nuestro país. La temperatura del mar, de la zona del mar peruano, también ha aumentado y está bajando estas olas de calor hacia el sur. Eso ya es un indicador de que puede suceder, de que se puede dar el fenómeno del Niño. Hay que estar prevenidos para ello, ¿no? La severidad o intensidad, qué tan intenso puede ser un evento. Duración, cuánto va a durar. Imagínense, pues, ¿no? En nuestra ciudad, Lima Metropolitana, llovió intensamente 2 días. El primer día fue el que llovió mucho más y solamente llovió durante más o menos unas 6 horas, 4 horas. 2 días, 6 horas de lluvia. En este ejemplo, ¿no?, de Lima Metropolitana. ¿Cuántas ciudades, cuántos distritos se inundaron en Lima Metropolitana? Ahora imagínate si es que esto sucede por un periodo mucho más largo, como normalmente se da en el fenómeno del Niño. Que llueva una semana sin parar, como sucede en Piura, en Lambayeque, en las zonas del norte, en Tumbes. Prácticamente nuestra ciudad va a quedar muy devastada, ¿no? Y ahí viene la otra también parte, ¿no? ¿Cómo se están mitigando estos fenómenos? ¿Cómo se está, luego ya de analizar, de saber, ¿no?, cómo va a suceder, dónde va a afectar más, todos estos parámetros, cómo se está mitigando desde la sociedad civil, desde el Estado y desde lo privado, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión. Se creó después del año 2017 la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Y ahora, después de 6 años casi, vemos que no hemos aprendido nada. Foja cero. Piura, las mismas ciudades donde se inundó han vuelto a ser inundadas. Las mismas viviendas que se perdieron ese año se han vuelto a perder. ¿Producto de qué? De una mala planificación. No se está planificando desde lo físico y ese es un problema tremendo también. Se está perdiendo de lado este análisis de peligro, escenarios de riesgo, medir la vulnerabilidad de la población, etc., 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 de medidas que tienen que ver con la planificación física. Y lo que pasa, ¿y cuál es el problema tan grande? Que se pierden miles y millones de dólares, de soles, de presupuesto, no solamente ello. Lo más trágico es que se pierden vidas, muere gente, y eso es lo que más afecta a la sociedad, ¿no? Ejemplo, aquí en Lima Metropolitana, el ejemplo de Punta Hermosa era uno, de Chosica era otro, pero ahora vemos los equipamientos que nos da el Estado. Hay una gran vía que se ha construido paralela a la carretera central, la Ramiro Prialé. Si ustedes han observado por noticias, hemos visto qué tanto se ha inundado, ¿no? Cómo se ha inundado una obra que tiene a lo mucho 1 año de inaugurada, de construida, de finalizada. Se ha inundado. Entonces, ¿cuántos millones y millones de soles se ha gastado para hacer esta obra?
y no han podido hacer una red de drenaje, no han podido pronosticar o proyectarse, hacer un análisis, un escenario de que puede haber una inundación en Lima. Es increíble lo que sucede, ¿no? A veces es casi, ya no tanto, desde mi perspectiva personal, ya no tanto indignante, sino ya es irrisorio. Es algo que, pucha, da tanta sorpresa que ya prácticamente uno queda más que reír, ¿no? Luego ya de haber de repente aportado de cierta forma en algo para la pronosticación de los escenarios que puedan ocurrir. En fin, esto es con respecto a los análisis de peligros y la mitigación de los peligros ambientales. Podemos sacar los parámetros muy altos, altos, medios y bajos. Ahora, los peligros de origen endógeno. Voy a hablar sobre un par de ejemplos, ¿no? De un par de casos. Los peligros de origen endógeno liberan una gran cantidad de energía. La energía genera los sismos o calor que es expulsado a través de los volcanes. Los que le mencionaba hace un momento. La cordillera de los Andes está todavía en formación. Y en nuestro país, que nosotros estamos dentro del cinturón de fuego porque es una zona altamente sísmica, la cual rodea la mitad del país, del planeta Tierra, porque este cinturón va desde el oriente del Pacífico hacia el occidente y hacia central, ¿no? Hasta donde llega el Océano Pacífico, pasando por muchos países altamente sísmicos también. Y nuestra cordillera, al ser joven, sigue en formación, va a seguir habiendo movimientos sísmicos, telúricos, terremotos, y también en la zona sur de nuestro país tenemos una gran cadena montañosa de volcanes, una gran cadena volcánica, y estos también, producto de movimientos dentro de la Tierra, pueden originar erupciones volcánicas. Bueno, la cordillera de los Andes es un sistema geológico joven que se elevó en los periodos Cretácico y Terciario, tiempo en el Neógeno, tiempo en el que las cadenas montañosas se plegaron, bifurcaron o convergieron, dando origen a las cordilleras orientales y occidental, separadas por depresiones intermedias o cadenas locales, como la cordillera central en Perú. ¿No? La cordillera se ha dado producto de los movimientos isostáticos, ¿no? Que son estos plegamientos de sedimentos, de roca volcánica, de roca que va emergiendo, pero que genera como si fuesen capas tras capas. Bueno, nosotros nos encontramos en una zona altamente sísmica, producto de que también de las placas tectónicas en las cuales nosotros nos encontramos y en las cuales también nuestro planeta Tierra tiene. Este tema de la gestión de riesgos de desastres o desastres naturales se habla teniendo ya una base tanto geográfica como geológica como climatológica y también demográfica y sociológica. Por eso tal vez estoy hablando de temas como formación, fuerzas endógenas, fuerzas exógenas, que de repente no lo puedan comprender o que lo hayan escuchado, pero que a futuro vamos a hablarlo, ¿no? Porque hay temas relacionados a esto, a las fuerzas endógenas, fuerzas exógenas, etc., etc., de hidrografía, climatología, que vamos a hablar. En general, todos los países, todo el planeta Tierra, se han identificado 14 placas tectónicas, que incluyen una parte de la corteza continental y oceánica, ¿no? En el Perú tenemos la placa de Nazca y la placa sudamericana, que convergen justo dentro de una gran placa, que es la placa del Pacífico, ¿no? Pero estas dos placas convergen en la costa de nuestro país. Otra placa también muy conocida es la placa eurasiática, la placa de la India, la placa australiana, la placa norteamericana, la placa del Pacífico, que es la más sísmica,
la placa de las Filipinas, que también es muy sísmica, y la placa arábica, que con la placa africana también han generado el continente africano. Cuando divergen la placa euroasiática con la placa de la India, ha formado una cadena montañosa también. Bueno, el cinturón de fuego es es el lugar donde se producen el mayor número de sismos que han ocurrido a través de la Tierra, ¿no? Y es donde también se libera la mayor cantidad de energía. Las inundaciones. Este es otro tipo de peligro, ¿no? Específico, hidrometeorológico. Se producen cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen máximo de transporte del río es superado y el cauce principal se desborda e inunda los terrenos circundantes. Las llanuras de inundación, franjas de inundación, son áreas de superficie adyacentes a ríos, sujetos a inundaciones recurrentes. El ejemplo, ¿no? Yo vivo cerca a la cuenca del río Rímac, vivo en el cercado de Lima. Mi barrio se llama Mirones Bajo. Es colindante al río Rímac. Está más o menos a será unos 20, 30 metros, ¿no? No sé si se puede ver aquí desde mi casa. Ahí ven, ahí está el río. Esta es la avenida Morales Juárez y este es el río Rímac. Estamos más o menos a unos 20, 30 metros. ¿Qué sucede? Que el cauce del río Rímac actual no significa que sea el cauce natural. En la zona baja de esta zona del río Rímac se ha asentado la población, pero antiguamente llegaba más o menos hasta otra avenida, ¿no? Hasta la avenida Enrique Meis. Y en mi barrio, en toda esta zona, estoy cerca de San Marcos también, es que hay un tipo de elevación, ¿no? Una elevación de unos 20, 30 metros más. Pero, ¿qué sucede? Las inundaciones, estamos en el cauce antiguo, se puede decir, del río Rímac. Y cuando hay una crecida, puede suceder que se inunde todo mi barrio. ¿Por qué? Porque estamos en el cauce antiguo. ¿Qué quiero decir? Que por aquí ha pasado el río. Solo que por acción también de la fuerza del río, ha ido erosionando la tierra, ha ido erosionando la roca, ha ido erosionando y se ha ido encajonando, haciéndose más profundo y constantemente se va a hacer más y más profundo. Esa es la evolución geológica de un río, ¿no? Pero estamos hablando de miles y millones de años. Pero ¿qué sucede? Que normalmente el río Rímac tiene un caudal menor a un milímetro cúbico anuales de agua. En la década de los 40 y de los 50, 1940, 1950, hubo una gran inundación en Lima, una gran inundación. O sea, hubo mucha precipitación, tanto que el río llegó a su caudal máximo histórico, que estamos hablando, si no me equivoco, de 12 a 18 milímetros cúbicos anuales. ¿Qué quiere decir? Que el río salió y se desbordó, llegó hasta su cauce antiguo. Y puede que en un futuro suceda esto, ¿no? En mi barrio, llevándolo a un ejemplo. ¿Cómo se está planificando el territorio? ¿Cómo se puede mitigar? ¿Cómo se puede ver, reducir la vulnerabilidad? Eso ya va a depender no solamente del Estado, sino también de la población y la sociedad civil de mi barrio. Ahora, estos son los peligros, pero no hemos hablado del otro componente, de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la exposición y predisposición, susceptibilidad que tiene el ser humano, la sociedad civil, para afrontar estos eventos. Ejemplo, supongamos que estamos en la academia, en un aula.
Estamos en el tercer piso y comienza a sacudir la tierra. Hay un movimiento sísmico, llegó el gran sismo de Lima. Estamos a 9 grados de magnitud. ¿Cuál va a ser tu primera reacción? ¿O cómo reaccionas tú? Voy a preguntar a algún alumno. María Isabel, ¿cómo reaccionas tú ante un sismo? María Isabel Pardo creo que es. A ver, ¿quién está atento? ¿O quién quisiera responder? Angelique Cortés Molina. Si sucede un sismo, bajar las escaleras con calma y sin empujar. Excelente, Mamani, Elvis Gustavo. ¿Quién en un sismo? Bueno, esa es la teoría, Elvis. Pero, ¿cómo reaccionas tú cuando hay un sismo? ¿También bajas con calma? ¿O comienzas a gritar? ¿Comienzas a alocarte? Corro, dice Santiago Ernesto Quintanilla, corro, ¿no? Y eso es llevándolo un ejemplo. Ahora, en tu colegio, Ángela Mercedes Coya, Ángela Mercedes, en tu colegio, ¿les han enseñado cómo reaccionar ante un sismo? Muy aparte de salir corriendo, muy aparte de tener tu mochila, ¿no? Tu mochila, esa mochila de emergencia que creo que ya tiene ya como 6, 5 años, ya se pudrió todos los insumos que habían allí. Si no puedo salir, me paro bajo una columna, dice Angeli. Ah, correcto, muy bien. ¿Qué más? Corro, si no puedo. Alguien más, ya. Pero ¿eso les han enseñado en el colegio? ¿O eso ya ha sido producto de autoaprendizaje, ¿no? Autoenseñanza. Tu sentido de supervivencia, como se diría. ¿Alguna vez tu barrio, Aileen Huánuco o Aileen Rodríguez, cualquiera de las dos, alguna vez en tu barrio se ha organizado para ver dónde va a ser de repente si sucede este sismo, si se cae una casa, dónde van a hacer los refugios temporales, cuál va a ser el abastecimiento del agua, si han empadronado a toda su población, a todo su barrio, o sea, internamente tu barrio se ha empadronado, va a haber refugios temporales, si están ensayando, si están participando de los simulacros. ¿Hay esas actividades dentro de nuestro país? ¿Sí o no? No, cierto, es correcto. ¿Quién no participa de los simulacros? Ah, simulacro, ya, bueno, ya fue, ya me morí. Ya sabré yo cómo actuar durante un sismo, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Qué voy a estar marcando, haciendo un circulito, etc, etc? Cuando llega un sismo, están todos, ¿no? Dios, me arrepiento, arrepiéntanse, etc, etc. Rogando a todos los santos para que no les pase nada. Pero no hay una prevención. Y de eso vamos a hablar ahorita. Pero estamos hablando de la vulnerabilidad. Es esa predisposición, es esa susceptibilidad. O sea, ¿qué tan expuesto estoy yo a que me pueda suceder un daño tremendo e irreparable cuando sucede un evento natural, un fenómeno, o cuando un peligro suceda, ¿no? Cuando se dé un peligro? Y eso es también una gran falencia que nosotros tenemos en nuestro país, la vulnerabilidad. Tenemos una vulnerabilidad alta, como les había mencionado en el ejemplo, ¿no? Los escenarios de riesgos que se han pronosticado después ya de que ocurre este gran sismo, va a ser que va a haber incendios, pero estos incendios van a ser porque hay autoconstrucciones, es netamente humano. Va a haber apagones masivos, se van a caer casas, va a haber pérdidas humanas, lo más importante, va a haber desaparecidos. ¿Por qué? Porque es la vulnerabilidad que nosotros tenemos es nula. No se está, es alta, que diga. No se está trabajando en reducir la vulnerabilidad. Y hay distintos tipos de vulnerabilidad, ¿no?
Una de esas es la vulnerabilidad económica. Vemos cómo esta vulnerabilidad económica ha afectado distintamente, ¿no? Una es el caso de Punta Hermosa y el otro es el caso de Chosica. O yéndolo al mismo Punta Hermosa, ¿no? Pero en las zonas altas. La población de las zonas altas de Punta Hermosa se han quedado paradas. No tienen cómo poder descolmatar la quebrada, recuperar las vías de comunicación, abastecerse. En cambio, en la zona baja de Punta Hermosa, contrataron de repente una volcadora para poder sacar todo el material, ¿no? No les faltaba víveres, no perecibles, lo único que pedían era bloqueadores, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Porque cuando hay estos sucesos, estos eventos, cuando hay un riesgo, cuando hay un desastre, la población económicamente menos favorecida es la más afectada, o sea, las clases populares, antes que la población con poder adquisitivo más alto. La vulnerabilidad educativa es otra, la que les mencionaba. ¿Qué tanto nos enseñan en los colegios a poder afrontar un evento? Y no solamente esto, sino a prevenir un evento. O en tu colegio te han haciendo una comparación, ¿no? Con Japón. En Japón todos los días tiembla. Es la tierra que tiembla, se le llama, ¿no? Y los sismos son mayormente de 5 o 6 grados, ¿no? Cuando ya pasan los 8 o 9 grados en Japón, ahí sí se preocupan. Pero si vemos las estadísticas, el nivel, el porcentaje, la cantidad de personas que han fallecido producto de la vulnerabilidad de un desastre es bajo comparado con Perú. ¿Cuántas personas murieron en Ica con un sismo de 7.5? ¿No? Miles de personas. No hay que llevarlo tan lejos. No, profe, pero Japón es un país desarrollado. Chile. Hace poco tuvo un gran sismo, ¿no? En Valparaíso. ¿Cuántas personas murieron? Menos de 300, si no me equivoco. De repente estoy haciendo un poco frío, ¿no? Pero son los cálculos que se hacen. ¿Por qué? Porque ya hay una educación. Hay una educación para prevenir los desastres, para afrontar los desastres. Hay una educación con respecto a los desastres, a la prevención del riesgo de desastre. En cambio, en nuestro país no se aplica esto. Llevándolo desde la escuela a los hogares, la sociedad civil y el Estado. Ejemplo, por ley, la gestión de riesgos de desastres, todas las municipalidades locales deben tener una gerencia específica encargada de la prevención y la gestión del riesgo de desastre. Tú vas a las municipalidades, esa gerencia no existe. Esa gerencia en la cual se tiene que hacer todos estos análisis de peligros, de vulnerabilidad y de escenarios de riesgos, están incluidas en otras gerencias, como la gerencia de seguridad ciudadana, la gerencia no sé qué cosa, etc., etc. Y cuando tú entras a las municipalidades que tienen esta gerencia, municipalidades locales, estas gerencias de gestión de riesgos de desastres o de defensa civil, entras y vas a ver a 2, 3 personas, 2, 3 técnicos, cuando esta gerencia debería tener un personal más operativo, también técnico, pero que promueve y eduque a la población y también prevenga estos desastres. Pero no lo hay. Voluntad política, falta de presupuesto, etc. Yo pienso que la corrupción es lo que hace que no haya una mejor eficiencia, un mejor manejo de los recursos del Estado, con más eficiencia. Y hasta que cambie esto, pucha, no lo veo, ¿no? Porque supuestamente los técnicos que teníamos, ¿no? Las autoridades, se puede decir que eran las personas idóneas porque tenían estudios, porque tenían posgrados, porque tenían capacidad política, ¿no? Experiencia en la gestión pública, crearon estas autoridades para la reconstrucción con cambio. Absolutamente nada, cero.
estas licitaciones y contratos de gobierno a gobierno que iban a impedir la corrupción, hemos visto que no han mejorado absolutamente en nada en nuestro país. Han creado una nueva forma de robar. Eso ya es para la reflexión. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque ustedes mañana más tarde, de repente aquí va a haber, creo yo, ¿sí? Va a haber ingenieros civiles, ingenieros geográficos, de repente alguno que otro geógrafo como yo, alguna abogado, economista, que van a tener en su poder la toma de decisiones y van a saber si es que se pueden tomar de mejor manera y se puede mejorar nuestro país, se puede progresar. Esa es la vulnerabilidad económica, educativa. Vulnerabilidad física, que tiene que ver con la infraestructura en nuestro país, la fractura, ¿no? Como diría un candidato. Vemos que el 90% de las construcciones en nuestra ciudad de Lima Metropolitana son autoconstrucciones. No han tenido lineamientos técnicos, un estudio de suelo para saber qué tipo de construcciones va a haber, cuánta nivel de profundidad tiene que tener tu casa, nada, cero, absolutamente nada. Y eso ha llevado también a que se pronostique una de las mayores catástrofes, ¿no? De repente estoy siendo un poco pesimista, pero yo quisiera que me digan realista, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes también, como futuros profesionales, ¿qué van a hacer? Van a tener no solamente la toma de decisiones, sino que van a tener su propiedad. Y para poder prevenir estos desastres, en los desastres, tienen que seguir los lineamientos y procedimientos que ya existen con respecto a la construcción. Eso es la vulnerabilidad. Entonces, el otro componente más que tiene que ver con la gestión de riesgos, de desastres, son los riesgos, que es el producto de los peligros más la vulnerabilidad. O sea, cuando se dan estos dos, el producto, el resultado de todo esto son los riesgos, ¿no? Que es los escenarios, el resultado de la acción de los peligros más la vulnerabilidad. Si de repente tienes alta peligrosidad, vives en una cuenca, en una cuenca del torrente, en un torrente de repente, por donde pasa un huaico, que sucede cada año, entonces tienes alta probabilidad, alta peligrosidad, y esto va a generar un escenario de riesgos muy alto. ¿Y qué quiere decir desastre, profesor? Entonces, teóricamente hablando, un desastre es el fin de un proceso, a veces muy largo, de destrucción, de construcción de condiciones de riesgo en la sociedad. Esta realización ocurre en el momento en que un determinado evento físico, sea un huracán, sismo, explosión, incendio u otro que ocurra, y con ello muestran las condiciones de vulnerabilidad existente. Puede ser vulnerabilidad física, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad educativa, vulnerabilidad social, vulnerabilidad cultural, vulnerabilidad en salud, etc. Revela el riesgo latente, o sea que revela qué tan peligroso puede ser, qué tan riesgoso puede ser este evento. Y lo convierte en un producto, lo que les había dicho hace un momento, alta peligro, condiciones de peligro más la vulnerabilidad, por la vulnerabilidad, con consecuencias en términos de pérdidas y daños, pérdidas humanas, pérdidas financieras, pérdidas económicas, pérdidas físicas, pérdidas estructurales y daños materiales, daños emocionales también, ¿no? Imagínate cómo tú, ese video, ¿no? Veíamos a la señora que el huaico la arrastraba, ¿no? El huaico la arrastraba a la señora y comenzó a salir ella, ¿no? Por su propia fuerza. Vieron que podía, ya la gente pensaba que estaba muerta, pero vieron que salía la señora del huaico, ¿no? ¿Cómo va a terminar la señora? O qué, emocionalmente hablando,
después de que se entere de que casi muere, que este, de repente ha perdido todo, porque lo perdió todo, según lo que después las entrevistas que se realizaron, qué tan susceptible emocionalmente quede, ¿no? Esos son los desastres. Es una construcción social, es una construcción social que se da en un proceso largo que es determinado por las condiciones de riesgo. O sea, el desastre es una construcción social. El desastre, los desastres no son naturales. Ya hemos visto y recontravisto ejemplos con la experiencia, con lo que les he manifestado. Ahora, la prevención de los desastres o la prevención del riesgo de desastres son todos aquellos procedimientos, lineamientos y pautas que se pueden dar para poder evitar estos eventos, ¿no? Entonces, bueno, el marco legal de la ley de riesgo de desastres es la ley 29664, ¿no? Que es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, SINAGER. Uh-huh. Y la ley 29664 también señala, ¿no?, que los riesgos de desastres es un proceso social cuyo fin es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores del riesgo de desastre. ¿Qué quiere decir? Volvamos al ejemplo de mi barrio. Yo vivo en la cuenca, en la terraza, el cauce antiguo del río Rímac, Mirones Bajo. ¿Qué va a pasar cuando se inunde, cuando se desborde el río? Entonces, ¿qué medidas? Yo ya sé lo que va a pasar, ¿no? Ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, es un escenario de riesgo. Puede ser bajo, medio o alto, o muy alto, muy crítico. Entonces, es moderado. En la cuenca baja es moderada. ¿Qué acciones preventivas puedo tomar? Encauzar el río, descolmatar el río. Obras hidráulicas como los gaviones. Los gaviones, voy a gaviones. Voy a compartir una imagen. Miren. Este es un gavión. Este es un gavión. A ver, voy a un gavión, que es un enrocado que se realiza para poder proteger a la población, para poder proteger de la erosión hídrica que hay en nuestro país, en los ríos, que se da en los ríos, ¿no? A ver, no sé si se logre ver, es muy pequeña, ¿no? Esto de acá, este es un gavión, miren. Es enrocar, o sea, las cauces del río, el cauce del río, tanto margen derecho como izquierdo, lo enroco de tal forma que evito que se erosione, evito que el río siga erosionando y socavando, ¿no? Lo que hemos visto, esto, lo que les mencioné, de este derrumbe que ha habido, este deslizamiento de esta casa donde murieron la señora y su hijo, y también donde quedó accidentado un policía, un rescatista, sucedió al frente de mi barrio, en San Martín de Porres. Pero producto de qué? De la erosión del río, ¿no? Y también producto de la negligencia humana que ha construido dentro del cauce, ¿no? Es increíble, no se puede hacer eso, chicos. Y ustedes también, si es que mañana más tarde piensan, ¿no?, tener su propiedad, háganlo en una zona con riesgo bajo moderado, ¿no? Vean los planos de riesgo, o sea, la planificación física, los estudios de riesgos que hay, de repente si es que vas a vivir en una zona determinada. Este es el ejemplo que se da. Ahora, también hablaba de algo. Disculpen chicos, me fui.
apreté otro botón que no debía apretar y se apagó. Pero ya estoy aquí otra vez. Lo que le mencionaba, ¿no? Gracias por comprender. Es lo que le mencionaba, ¿no? Estamos hablando de la prevención. Ahora, la vulnerabilidad cultural. Hemos perdido hemos perdido tanto los conocimientos ancestrales para poder también prevenir los riesgos. ¿Qué cultura antigua prevenía muy bien y planificaba muy bien su territorio? Los incas, ¿cierto? Nuestros antepasados. Tenían obras hidráulicas, manejaban los pisos, creaban los andenes para poder también solucionar el problema de la erosión, el estrés hídrico, manejaban muy bien el territorio. Y eso es lo que hemos perdido, ¿no? Producto de distintos factores, pero ya son cuestiones más históricas, culturales, que hemos dejado de lado. Esas son las medidas de prevención, ¿no? Pueden ser obras ingenieriles, pueden ser charlas educativas, participación de la sociedad, ya tener puntos en los cuales sean de evacuación, etc., etc., de medidas que se puedan tomar para mitigar, para prevenir el riesgo. Para prevenir, no construir en zonas de alto riesgo. Para mitigar, obras hidráulicas, obras ingenieriles, que digan. ¿Sí? Estas son las defensas ribereñas, defensas vivas. Ya cuando solucione el problema de mi computador, voy a pasarles el PPT. Ahora vamos a pasar a resolver su boletín, a resolver las preguntas de boletín. Tienen 10 minutos para poder resolverlo, chicos, ya. Recordemos, uno es 3 componentes, ¿no? De la gestión de riesgos de desastres. Peligros, que pueden ser peligros naturales, peligros socioeconómicos, socionaturales y peligros antrópicos. Estos peligros no tienen mucha influencia en lo que pueda suceder en un evento, en una sociedad, siempre y cuando no tenga o no tenga una vulnerabilidad alta o baja. Y ya, los peligros. Otra cosa es la vulnerabilidad, otro componente, ¿no? Puede ser vulnerabilidad. La vulnerabilidad, que es la susceptibilidad o exposición que tiene el ser humano para afrontar un evento o un fenómeno o una amenaza. Puede ser vulnerabilidad cultural, vulnerabilidad física, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad educativa, vulnerabilidad social, distintos tipos de vulnerabilidad. Y el producto de estos dos componentes son los riesgos, ¿no? Que son escenarios posibles que puedan afectar al ser humano, dando como construcción final los desastres, que es todo este proceso. Es la construcción social de este proceso. Es el evento social que se da después de todo este proceso. Los fenómenos por vulnerabilidad. Y aquí hay distintas definiciones, ¿no? Lean esas definiciones que les han colocado allí: avalancha, enfermedad, calor, corrimiento de tierra. Son todos los peligros que, tanto físicos, tanto naturales como antrópicos, hay a nivel mundial y en nuestro país. Pero recordemos, ojo, chicos, los desastres no son naturales. Los desastres son construcciones sociales. Tienen 10 minutos para responder. Voy a dejar aquí el PPT. Acá está. Y vamos a ir respondiendo, ¿ok? Tómense sus 5 minutos, sus 10 minutos.
Bien, chicos, luego que ha pasado ya los 10 minutos para que ustedes puedan responder, vamos a pasar a resolver los ejercicios. Bien. Con respecto al afloramiento, ¿cuál de las siguientes alternativas no guarda relación? Bien, ¿qué cosa es el afloramiento? Es un proceso natural que se da en el interior del océano, dentro de nuestro planeta, que hace que las aguas frías, producto también de las corrientes de agua fría, emerjan desde el interior del océano hacia la superficie. Pero en este emergimiento, en esta salida, lleva nutrientes y sedimentos ricos que hacen posible que exista una vegetación, una cantidad aceptable de fauna, ¿no? De flora y fauna marina, en este caso. Este proceso de afloramiento viene desde abajo, desde el interior, hacia arriba, saca los nutrientes y en esta zona es donde se da una gran biodiversidad marina. Entonces, ya conociendo esto, ¿cuál creen que sea la respuesta? A ver, la letra A. ¿Permite mantener la frialdad de las aguas? Es correcto, eso no es incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque saca, ¿no? Saca de. Es una corriente marina que se desplaza en forma vertical, que hemos dicho desde abajo hacia arriba, ¿no? Y este movimiento es vertical. Horizontal es así, de costado. Entonces la letra C no es tampoco. Ah, la letra B. Se origina en el zócalo continental a lo largo de toda la costa peruana. Verdadero, eso tampoco es. Su formación está relacionada con la diferencia de temperatura, salinidad, densidad de rotación. Verdadero. La respuesta es la letra E. Desestabiliza la atmósfera. Esa es la respuesta incorrecta. Muy bien los que respondieron por el chat. Mari Miquela Cotrina y Triana Thais Huanca. Muy bien, excelente. Pregunta número 2. Se produce generalmente en zonas de alta montaña o altas latitudes, donde las temperaturas son bastante inferiores a 0 grados. ¿Cuál es la respuesta, chicos? La 2 en la B. La 2, la B. ¿Seguros? En la B. ¿Quién más dice otra cosa? 2B. A ver, vamos a leer nuestra definición. Vamos por acá lo vi, creo. Ventisca, ¿qué dice acá? Se produce generalmente en zonas de alta montaña o altas latitudes, donde las temperaturas son bastante inferiores a 0 grados. Muy bien, correcto. La respuesta de la letra 2, de la pregunta 2, en la letra B. Muy bien, los que respondieron por el chat, ¿quiénes fueron? Muy bien, alumno Ivonne, Milene, Santiago Quintanilla. Muy bien, Triana, estás atenta. Tu estrellita te va a poner tu tutor. Pregunta número 3. Es un modelo meteorológico duradero que consistente en condiciones climatológicas secas y escasa o nula precipitación. Es causada principalmente por la falta de lluvias. 3B, sequías. Muy bien, excelente. Es un proceso meteorológico que tiene que ver con el clima, ¿no? El clima y cuáles son las condiciones para hablar de clima, temperatura y precipitación. Muy bien, Triana, muy bien, Yemari, muy bien, Milene, Ivonne, Santiago, Elvis, Rafael, Elvis Rojas, Elvis Mamani. Muy bien, chicos, están atentos a la clase. No se preocupen porque luego ya vamos a hablar de todo esto a profundidad. Vamos a ir desmembrando cada cosa durante toda su formación. Tenemos 6 meses como para poder dejarlos aptos para su examen de admisión. Van a estar allí, a tiro, como se dice, no van a estar ceditas, van a estar. 4. Es un sistema tormentoso cíclico a baja presión que se forma sobre los océanos. Es causado por la evaporación del agua que asciende del mar, convirtiéndose en tormenta. ¿Cuál es la respuesta? D. Muy bien, todos los que han respondido. Ailín Xiomara Rodríguez, muy bien.
Corianca, Allison, Elvis, los dos Elvis, muy bien, Elvis. Triana, muy bien. Santiago, excelente. Luis, muy bien. Todos. La E, dice Yenmair, 4E. 4, anticiclón, seguro, no, es la letra D, chicos, revisen su teoría, no. La respuesta es la letra D. Es un sistema tormentoso cíclico a baja presión que se forma en los océanos. Es causado por la evaporación del agua que asciende del mar convirtiéndose en tormenta. Estos son los huracanes. Vamos a ver nuestra teoría, a ver, vamos a ver qué dice acá. Huracán, a ver dónde está huracán. Granizo, incendios forestales, huracán. Un huracán es un sistema tormentoso cíclico a baja presión que se forma sobre los océanos, es causado por bla, 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 bla. El efecto Coriolis hace que la tormenta gire, convirtiéndose en huracán. Cultura general, o bueno, definición, ¿qué es efecto Coriolis? ¿Alguien sabe qué es efecto Coriolis? No me acuerdo qué cosa es el efecto Coriolis. ¿Alguien sabe por allí? ¿Nadie? Bueno, el efecto Coriolis es un fenómeno meteorológico que se da más o menos en las costas del norte de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Es donde convergen las corrientes tanto tropicales de aguas calientes como la corriente de Humboldt o anticiclón del Pacífico, que son las corrientes de aguas frías. Esta conversión de vientos y de aguas hace que en esta zona se crea un fenómeno meteorológico climático, que es el efecto Coriolis. Es el choque, es donde chocan estas fuerzas de vientos y aguas, tanto calientes en el norte como frías en el sur, que hace que se desplacen en sentido antihorario y que en esta zona haya bastante convergencia de vientos, ¿no? Ese es el efecto Coriolis. Cambio constante. Sigamos. 5. Son pedazos de hielo. Son especialmente devastadoras en granjas y campos de cultivo, matando ganado, arruinando cosechas y dañando equipos sensibles. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta número 5? 5A. Muy bien, granizo. Sequía no es, sequía es la falta de agua, más bien la falta de precipitación. 6. Un mega tsunami también es denominada como, la respuesta de la pregunta 6, ¿cuál es? Muro de agua. Muy bien, excelente. 7. Una ola brava también es denominada ola errante. Muy bien. Respuesta de la letra 7. La pregunta 7 es la letra B. Ochoa. Vamos con la 8. 8. Es un desastre natural resultado de una tormenta. Son corrientes violentas de viento que pueden soplar hasta 500 kilómetros por hora. ¿Cuál es la respuesta? De la 8, ¿cuál es la respuesta? La 8. Letra C. Muy bien, Luis. Es un tornado. 9. Es un fenómeno meteorológico común en el desierto del Sahara de África. ¿Cuál es la respuesta? Tormenta de arena. Excelente, muy bien, chicos. 9C. Ya han atendido la clase, ¿eh? Todo porque ha sido memorístico esto. Me voy a preguntar qué cosa es un peligro natural. A ver, voy a preguntar. Las inundaciones son peligros. ¿Qué tipo de peligro es? Las inundaciones. No recuerdan, seguro. ¿Qué tipo de peligro es los incendios?
¿Ves? Están atentos ahí. 11. La 10 todavía no hemos hecho, ¿no? ¿O sí, también? 10. Es una explosión violenta de la atmósfera del Sol con una energía equivalente a millones de bombas de hidrógeno. ¿Cuál es la respuesta de la 10? Tormenta solar. Muy bien. Excelente. Excelente. Están pero excelentísimos ustedes, chicos. 11. Es un temporal fuerte, cálido y seco, de viento y arena que sopla en el Sahara, Palestina, Jordania, Siria y los desiertos de Arabia. ¿Cuál es la respuesta de la letra 11? No, no, no. No solamente está hablando del Sahara, sino está hablando de otras regiones del planeta. La respuesta es la letra D, un simún. Vamos a ver aquí ahora la definición. Por acá estaba. Simún, simún, simún. Simún. Un simún, en árabe samun, de sam, viento venenoso, es un temporal fuerte, cálido y seco de viento y arena que sopla en el Sahara, Palestina, donde más, Jordania, Siria y los desiertos de Arabia. Su temperatura puede sobrepasar los 54 grados centígrados con una humedad por debajo del 10%. ¿Ven? Ya. La respuesta de la 11, la letra D, simún. 12. Se da en la placa tectónica de la corteza terrestre. En la superficie se manifiesta por un movimiento o sacudida del suelo y puede dañar enormemente las estructuras mal construidas. ¿Cuál es la respuesta de la 12? La letra B. Muy bien. 13. Con respecto al afloramiento, ¿cuál de las alternativas es correcta? Ojo, distinto. Dice, es una corriente de agua que se desplaza de forma horizontal. ¿Se desplaza así el afloramiento de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? No, cierto. Es un tipo de viento local que origina las heladas en las regiones andinas. Falso. D, es un viento monzónico que trae mal tiempo. Falso también. D, es una corriente de agua que se desplaza en regiones polares. Falso. Es una corriente de agua que se desplaza en el zócalo continental y permite mantener frías las aguas oceánicas. Esa es la respuesta correcta. 13 es la letra E. Muy bien los que respondieron. 14. La pleamar y la bajamar se produce por... La pleamar y la bajamar son los puntos más altos y bajos respectivamente que tiene una marea, que tiene una ola, que tiene la fuerza del mar en un día determinado. Es algo constante, no tiene nada que ver con algún tipo de fenómeno. Es simplemente la acción mecánica de la marea, ¿no? La respuesta es la letra C, 14. El mecanismo de las mareas. Claro, porque en la pleamar es cuando el agua está mucho, el agua llega mucho más alto, el punto más alto donde llega al territorio, en este caso las playas, y la bajamar es donde se retrocede más el agua, ¿no? Es un mecanismo físico del mar, de las mareas. 15. Océano donde se realiza el mayor tráfico comercial. Allí encontramos la isla más extensa del mundo y la dorsal de mayor longitud. La respuesta es la letra A, el Pacífico. 16. Es el océano más contaminado. Sus aguas son cálidas. La respuesta es la letra... ¿Qué océano es el más contaminado? La respuesta de la letra 16 es el Atlántico, el océano Atlántico. 17. Son lagos muy peligrosos, se encuentran en las regiones andinas y se originan cuando los cauces de los ríos son obstruidos abruptamente. Pueden originar inundaciones. Estos lagos son los lagos residuales, letra E. 18. Son lagos que se originan después de la erupción de un volcán, tectonismo, barrera, meándricos volcánicos residuales. ¿Cuál es la respuesta de la 18? La letra D, volcanismo. 19. La erupción del volcán Mominas constituyó un
factor biótico, o sea, actuó ser humano, no, cierto. Un agente geográfico, tampoco. ¿Es un paisaje natural? No, es una erupción volcánica. Cono de eyección que hemos dicho que es el punto final donde se deposita los torrentes, o sea, los huaicos, ¿no? Es el punto final donde están los huaicos. Es un fenómeno geográfico. Letra C. Y la pregunta 20, las heladas se producen en gran intensidad en la región de, ¿dónde hay más heladas? En la región de la Puna. Muy bien. Hemos resuelto todas las preguntas. Muchas gracias, chicos, por participar de la clase. Espero que podamos continuar durante todo el año. Las disculpas por la tardanza. No sé qué pasó con mi laptop, ya está viejita ya. La tengo desde la universidad, hace 10 años. Por eso también voy a tener que comprarme otro equipo. Recomendaciones para poder estudiar: creen hábitos de estudio, organícense bien, porque también no todo es estudiar, ¿no? Sino también estudiar, relajarte, alimentarse bien y también volver a estudiar otra vez. Créense hábitos de estudios, prográmense bien, organícense bien, tengan su momento también para poder distraerse, pero enfocándose actualmente en un objetivo, que es ser sanmarquinos. Por experiencia propia, es la mejor etapa de la vida, ser estudiante universitario, y como dicen esa frase cliché de los sanmarquinos, uno puede egresar, uno puede dejar de estudiar en San Marcos, pero nunca va a dejar de ser sanmarquino. Así que, chicos, muchos éxitos en su preparación. Disculpen por la tardanza y disculpen por demorarme un poquito más de su receso que les he quitado, casi 10 minutos, pero a seguir adelante, ¿no? Éxitos con todos y muchas gracias por escucharme y participar de la clase. Señorita tutora, ya hemos finalizado. Gracias. Listo, profesor. Hasta la próxima semana.